y amén. Toma asiento en la presencia del Señor. Está siempre gozosos. Entonces, si Dios nos diseña para estar siempre gozosos, no digo, escuche bien para que no se malinterprete, que usted puede un día tener una situación X. Está bien, se vale. No digo que usted un día puede estar enfrentando un problema X, que en el cual usted se sienta como que con duda, un poco desesperado, esperando una respuesta que no llega. Que usted un día se sienta un poco como que solo. No, eso le va a pasar. A David le pasó. Hasta a Jesús le pasó. El problema es cuando esto se convierte en nuestras vidas un estilo de vida, donde se ve más de la tierra que del reino en nuestras vidas. ¿Se vale caer? Qué hermoso es llorar en la presencia de Dios. Qué hermoso es humillarse delante del Señor. Porque el que se humilla es engrandecido delante de Dios. El que recibe es el que pide. Muchas veces no le decimos al Señor, dame sabiduría. Porque en nuestro ego y en nuestro corazón creemos que tenemos sabiduría. Pero cuando usted se humilla y le dice, papá, se me acabaron las balas, se me acabaron los caminos, las puertas se han cerrado. Perdóname si en algún momento no miré hacia el lugar correcto a donde tenía que mirar. Perdóname, pero hoy vengo a ti no como un extraño, vengo como hijo. Como quizás el hijo pródigo que huyó de la casa, pero hoy viene delante de ti pidiéndote a gritos que intercedas en esta situación de mi vida. Y muchas veces hacemos eso. Pero en cuanto el Señor nos resuelve la situación, volvemos al mismo escenario en el que estábamos antes. Y fuimos diseñados para cargar el reino. Ahora, ¿cómo se entiende que una iglesia, que un cristiano que supuestamente carga el reino, viva deprimido, viva con problemas? Sí, porque hay ataques, es verdad. Hay problemas, sí es verdad. Hay necesidades, sí es verdad. Pero las mismas las tiene el mundo. Esos ataques, esos problemas, las mismas necesidades las tiene el pío. Pero muchas veces vemos más tristeza en los cristianos que en el mundo. Vemos más desesperación en un cristiano que fue llamado a traer paz, a levantar los brazos caídos, a traer una luz de esperanza en medio de un corazón oscuro. Vemos como el impío viene a levantar al cristiano. Nos falta creer la palabra de Dios. Y más que creer la palabra de Dios, nos falta caminar en la palabra de Dios. Porque por creerla no se va a manifestar el milagro en tu vida. Pero cuando usted la aplica a su vida y usted espera en el Señor de que se manifiesta, se manifiesta. Estar siempre es alegre. Otras versiones hablan así. Muchas veces estas palabras se quedan solo en la Biblia y nunca pasan a nuestra mente. ¿Por qué te digo eso en esta mañana? Leí la historia donde un empresario llamó a su empleado más antiguo, el cual estaba a punto de retirarse. Solamente le quedaban 2 meses para retirarse. 2 meses. Y este empresario llama a su trabajador y le dice, necesito que me hagas una última casa. Necesito que antes que te retires me hagas esta casa. Están aquí los planos, este es el diseño. Necesito que tú diseñes esta casa y la construyas así, como mismo yo te lo he dado, exactamente como está diseñada. No agregues nada, no quites nada. Sigue simplemente los planos. Cuando leí la historia, pude entender que el empleado tomó los planos y se fue de aquel lugar molesto, bravo, porque estaba a 2 meses de su retiro. Y comenzó a hablar y a decir, este hombre me ha llamado a 2 meses del retiro mío para decirme, construye esta casa que me va a tomar 6 meses. Él me dice, hazle en 2 meses. 2 meses no pueden ser. Yo estoy a punto de retirarme. Y yo para poder construir esta casa necesito mínimo 6 meses. Pero yo voy a hacer algo. Si él quiere la casa en 2 meses, yo se la voy a entregar en 2 meses. Pero él no me va a robar nada del retiro a mí. Y el hombre comenzó a construir aquella casa. Pero para poderla terminar en 2 meses comenzó a hacer las cosas rápido, comenzó a comprar materiales baratos, comenzó a no poner mucho hincapié en las cosas como las tenía que hacer, a volarse pasos en la construcción. La construcción, le digo porque yo soy contratista y yo le digo, la construcción tiene pasos. Por ejemplo, él es pintor. Él no puede venir aquí después que yo puse el drywall y venir y pintar. Él tiene que darle primer, quizás una lijita por arriba para crear una buena superficie para que cuando él pinte haya un finish bueno, bonito, perfecto.
El electricista, cuando usted construye una casa, usted no se puede poner, cuando construye una casa y se levantan las paredes de la casa, interiores o exteriores, vamos a hacer ahora mismo la electricidad. No, primero se hace la plomería, después se hace la electricidad. Para que la electricidad siga la plomería y no tengas tú que cortar tubo o quitar tubo, sino que tú te adaptes. Después lo último casi es la isolación y después viene el drywall. Pero hay un orden. Si tú violas ese orden, que muchas personas lo violan, lo que terminan entregando es una obra mal concebida, de baja calidad, y toma más tiempo de lo normal, porque cuando hay un orden hay más rapidez, porque no hay que arreglar algo que se hizo antes, no hay que quitar algo que esté en el medio, no hay que trabajar por encima de los otros, sino en el momento adecuado. Así es la construcción. Y cuando no se sabe, lo que se construye está destinado quizás hasta derrumbarse. Y el hombre hizo así, no se esmeró en la construcción. No se preocupó mucho en las columnas de la casa, usó materiales baratos para levantar las vigas, para hacer los cimientos. Todo lo que él usó en aquel lugar, lo usó de esa forma para una sola cosa, para ahorrar tiempo. Y si en algo se preocupó más en la fachada que en los cimientos, que en las paredes y que en las construcciones internas. ¿Por qué? Porque él quería entregarle al dueño, al empresario, una apariencia. Mira qué bonita está la casa. Te la construí en 2 meses. Cuando este empleado, el más antiguo de la compañía, por cierto, terminó la obra, llamó al empresario y le dijo: he aquí tu casa, ven para que la vea. Cuando el empresario llegó y vio que habían algunos detalles, porque no somos bobos. A nadie le pueden pasar gato por liebre cuando hay experiencia. Vio que habían 2 o 3 detalles que él se dio cuenta enseguida de que habían problemas, pero no hizo hincapié en ellos. Llamó al empleado, le dijo: gracias por haber construido la casa en el tiempo que te dije. Y en ese momento le dijo, agarró la llave de la casa y le dijo: toma, esta es la casa tuya, la cual yo te quiero regalar por todos estos tiempos que tú has estado a mi lado. ¿Cómo se sintió el empleado? ¿Cómo se sintió aquel hombre? Porque estaba recibiendo lo que había construido. Se sintió miserable. Si yo llego a saber esto, hubiera empleado los mejores materiales, los mejores contratistas, las mejores cosas las hubiera puesto, los mejores diseños dentro de la casa. Me hubiera tomado el tiempo para que las paredes hubieran quedado perfectas, para que los pisos hubieran quedado perfectos, para que los baños hubieran quedado perfectos. Me hubiera tomado el tiempo y le hubiera entregado a este hombre, como era mi último trabajo, una obra de arte. Pero no. Algo dominó su corazón. Y pensando que era una casa más, quizá la última, y ya estaba a punto de retirarse, no se preocupó. Y lo que le entregó al hombre fue lo que él a partir de ese momento iba a vivir. ¿Y qué había recibido? Una gran desilusión. ¿Por qué te cuento esto en esta mañana? La gran mayoría de las personas, de nosotros, andamos por el mundo buscando la felicidad. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas no la encontramos. La anhelamos cada día, la deseamos cada día, pero nunca, o casi nunca, la podemos vivir. Muchas veces, usted, yo, otros cristianos, vamos por el mundo culpando, señalando a las personas que nos rodean, señalando de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras metidas de patas, señalando por los problemas, las situaciones que vienen a nuestras vidas, incluso de la condición que estamos viviendo, incluso de la falta de gozo, de felicidad que hay en nuestros corazones, y señalamos a las personas, a los que están a nuestro lado. Porque hay algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Y es que Dios no le dio la tarea a nadie de trabajar en tu felicidad. La felicidad es tarea tuya. Tu felicidad es tarea tuya. Tú tienes que entender que la responsabilidad de tu felicidad no depende del pastor, no depende del amigo, no depende del esposo, de la esposa, no depende del extraño. La felicidad de tu vida depende solamente de ti.
Cuando algo te roba la paz, mira que escuchamos eso. Yo quiero decirte, nadie puede robarte algo de lo cual tú solamente eres dueño. Nadie puede accesar a esa paz porque solamente tú puedes alimentar esa paz. Solamente tú puedes tener los cimientos correctos para que no pueda ser derrumbada, sustraída, quitada esa paz. Por eso tenemos que entender en esta mañana que cada uno de nosotros somos responsables de que nuestra vida tenga ese balance y esa paz que necesita. Cada uno de nosotros. Que Dios no nos creó, no nos hizo, no nos diseñó a nosotros para que andemos por el mundo culpando a las personas que nos rodean. Diseña tu propia paz. Tu propia tranquilidad. Pero ¿cómo la diseño? Pero ¿cómo yo traigo esa paz de la cual habla la palabra de Dios, la cual estoy supuesto a manifestar? ¿Cómo yo puedo ser un reflejo de esa paz del cielo aquí en la tierra? Bueno, hoy yo te lo quiero enseñar en esta mañana. Porque esa paz, esa felicidad depende de algo muy importante que si no está dentro de ti, no podrás verlo. No podrás traerlo a tu vida. Es muy importante que tú entiendas esto. Estad siempre gozosos. No es una estrategia. Es un estilo de vida. Pero para que ese estilo de vida, como te dije al principio, se manifieste en nuestras vidas, tenemos que entender cómo esto funciona. Pero pastor, ¿cómo yo puedo estar siempre gozoso si mire mis finanzas cómo están? Ahí viene la pregunta que siempre tenemos. Pastor, ¿cómo yo puedo estar alegre si mire las enfermedades, mire la salud mía? Pastor, yo no salgo de una enfermedad para caer en otra, de un problema para caer en otro. Llegaron los hijos, se fueron los hijos. Llegó el esposo, se fue el esposo. Llegó la esposa. Siempre estoy con problemas. Siempre estoy con situaciones. ¿Cómo yo puedo tener gozo? ¿Cómo yo puedo estar alegre? Bueno, cuando usted lee la palabra, la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Nehemías, allí en el capítulo 8, el mismo profeta, cuando lee la ley, y estaba también Nehemías, el profeta de Esdras, y estaba Nehemías allí, dice, el gozo del Señor es tu fortaleza, es nuestra, es vuestra fortaleza. Cuando no hay gozo en el Señor, no hay fortaleza. Porque el gozo del Señor te hace ver las cosas siempre en victoria. No es ese cristiano que tú te encuentras en la calle y te dice, ¿cómo está, hermano? Y se está destruido por dentro, está derrumbado por dentro y dice, en victoria. Mentira. Y el diablo desde allá dice, en victoria. Y cuando llega a la casa no sabe qué hacer, arrancándose los pelos porque no le alcanza, arrancándose los pelos porque no tiene control, arrancándose los pelos porque no sabe cómo pagar, en victoria. Y se encuentran muchos cristianos así. ¿A usted no le ha pasado? Hermano, ¿cómo está? En victoria. Y cuando usted mira la cara, si él supiera. Una victoria falsa, un gozo falso. No hay ni victoria ni hay gozo. Hay preocupación, hay frustración, hay de todo menos lo que Dios quiere ver en nuestra vida. Pero no fuimos diseñados así. Fuimos diseñados para manifestar esa estabilidad, esa tranquilidad. Si los problemas que suceden a tu alrededor, escucha bien, te roban esa paz, aún no has entendido esto. Por eso muchas veces la palabra nos enseñó algo muy importante. Poned la mira en las cosas de arriba, donde el ladrón no roba. Es muy importante eso. Pero no es que usted viva así. No. Lo que está hablando la palabra es que usted viva confiado en lo que el Señor ha dicho para su vida, esperando que lo que va a recibir en su vida no va a venir del hombre, va a venir del cielo. Pero cuando usted tiene una vida de alabanza, de adoración al Señor, cuando usted tiene una vida de entrega al Señor, usted ve todo eso manifestado en su vida. Yo estuve luchando en mi fuerza hasta que entendí esto. Cuando yo entendí esto y lo comencé a vivir y a vivir, me di cuenta, pastor, ¿por qué esperaste tanto? ¿Por qué esperé tanto tiempo para dejarle a Dios mi estabilidad y mi tranquilidad? ¿Por qué esperé tanto tiempo para dejarle a Dios mi felicidad? ¿Por qué? Si yo hubiera sabido esto. Cuando yo estaba en el mundo, yo veía a los cristianos que pasaban por delante de mí, con una Biblia bajo el brazo, así mira. Los testigos de Jehová, los cristianos, los adventistas, los pentecostales, los metodistas, los bautistas, los católicos, todos pasan. Bueno, el católico va con la Biblia, pero no la lee. Si no la lee, muy pocos católicos leen la Biblia. Pero no vine a hablar de los católicos. Lo importante es que usted entienda esto. Yo me reía de ellos porque ellos andaban con la Biblia bajo el brazo, lo cual significaba de que ellos iban a la iglesia, que ellos se congregaban, que ellos adoraban a Dios.
Y yo en mi naturaleza me había fabricado un Dios. Y yo me acuerdo que yo me decía, yo tengo una estrella que me ilumine. Yo me decía así. Yo tengo una estrella que me guía, que no me va a dejar nunca caer. Y yo vivía cada día así pensando, yo tengo una estrella que me guía. ¿Qué estrella tenía yo? Satanás me guiaba a mí. Mi mente estaba poseída por él, porque el que no está con el Señor está con el diablo. El que no recoge con el Señor desparrama con el mundo. Hasta que ahí pude entender desde el piso. Cuando ya no me quedaba ni un peso. Cuando ya no me quedaba nada. Cuando ya lo había perdido todo. Y la única bicicleta que tenía hasta me la robaron. La única. Que aquella luz se había apagado. Que nunca existió. Y que yo me había fabricado un Dios que nunca me había respondido. Y en ese lugar de penumbras para mí fue cuando conozco al Señor. Muchas veces Dios te tiene que llevar al lugar más difícil, a la estación más difícil de tu vida. Y siempre lo va a hacer de esa forma. Porque cuando Él comienza a levantarte de ese lugar, Él se va a asegurar de haberte arrancado todas las plumas que el mundo puso sobre tu vida. Para comenzar Él a plumarte. Para comenzar Él a levantarte. Para que tú entiendas a partir de ese momento que es Él y no es el mundo. Y comenzó Dios en un proceso de años. No de días ni de semanas. A ir transformando mi mente, mi corazón, mi vida. A ir poniendo dentro de mi corazón, dentro de mi mente y mi corazón, poniendo principios diferentes a los cuales yo tenía. Y cuando pude conocer al Señor, cuando pude tener ese encuentro con Dios, yo me dije qué equivocado yo estaba. Yo me reía de los adventistas, de los testigos, de los católicos. Yo me reía de todo y yo era el peor de todos. Yo era el que peor estaba. Y solamente puedes llegar a la claridad de ese descubrimiento en tu corazón cuando tú puedes llegar al corazón de Dios. Por eso muchas veces, muchos hermanos no han llegado todavía a ese lugar. Y sí van a la iglesia, y sí se congregan, y sí vienen de vez en cuando, pero no han sido transformados por la palabra. No ha habido en sus corazones ese deseo de cumplirle a Dios. ¿Por qué te digo esto en esta mañana? Porque Dios quiere que nuestras vidas sean una réplica de gozo, no una réplica de no gozo. Cuando hay gozo, es diferente a cuando no hay gozo. Mire, un cristiano que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene esa felicidad dentro, es un cristiano que está expuesto a todo tipo de problemas. La depresión lo ataca. Las situaciones alrededor de su vida lo atacan. La depresión, la ira y el estrés son constantes en su vida. Escucha bien. Y cuando hay depresión, cuando hay ira, cuando hay estrés en tu vida, todo esto produce en tu vida, en tu cuerpo, un problema, problemas de salud, problemas en tu corazón, problemas en tu sangre. Y viene el cáncer y viene la artritis. Eso es cuando no hay gozo. Pero cuando hay gozo es muy diferente. Tu vida manifiesta estabilidad. Tu sistema inmunológico está alto. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Proverbios capítulo 17 verso 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay personas que están enfermas y no están enfermas porque agarran un virus, no están enfermas porque agarran una enfermedad, están enfermas porque hay tanta miseria y tanta tristeza en su mente y en su corazón que eso los enferma. No hay gozo, no hay felicidad, no hay tranquilidad. ¿Y por qué? Porque no han construido esa tranquilidad. Y eso se construye solamente a través de un material, y es la fe. Y es la fe. Dios no te dio nada más. Dios no te entregó nada más. Dios te entregó solo fe. Pedro, Satanás quiere zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Él no le estaba pidiendo más nada porque Jesús sabía que la fe era suficiente para que Pedro no fuera destruido. No le rogó por ángeles, no le rogó por legiones de ángeles que lo cuidaran, no le rogó ni por los discípulos que estaban allí que lo sostuvieran, le rogó por la fe de Pedro. Porque tú en tu miseria o en tu necesidad no vas a tener muchas veces a nadie a tu lado, solamente esa fe. No siempre vas a tener un hermano que te dé fuerzas, que te levante. No siempre vas a tener a alguien que te ayude. Por eso tú necesitas ser ayudado no desde afuera, sino desde adentro. No desde afuera, sino desde adentro. Usted quiere cambiar la apariencia externa, pero si usted no cambia primeramente la apariencia interna, la condición de ese corazón, lo externo será como esa casa que entregó ese empleado. Solo fachada. Y lo que es solo fachada se destruye fácil. Y Satanás sabe eso.
Pastor, pero Satanás me ataca. Satanás te ataca la economía. Despierta. Satanás no te ataca la economía, Satanás te ataca tu fe. Satanás me ataca el cuerpo. Despierta. Satanás, el blanco no es la economía ni es el cuerpo, es tu fe. El blanco de Satanás es tu fe. Porque si él destruye tu fe, te destruye completamente. ¿Y cómo destruye tu fe? Tú mirando y creyendo que lo que tienes es lo que tú necesitas o es lo que te va a ayudar. Y ahí es donde Satanás dice, ahí está, no tienes fe. Porque la fe no depende de una cantidad. La fe no depende de lo que viene a su vida. La fe depende de lo que él ha creído, de lo que él entiende, de lo que él ha podido traer a su corazón. Y por eso muchas veces escuchamos esa frase, como te dije al principio, que nada te robe la paz, nada puede robarte algo de lo cual tú solamente y solamente tú eres dueño. Esa paz solamente eres tú el responsable. Eres tú, la decisión es tuya de que esa fe esté dentro de ti. Pero si no lees la palabra, si no te congregas, si no le crees al Señor, si no ayunas, si no buscas al Señor, no habrá fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene en un envelope, en un sobre, no. No viene porque tú fuiste al gimnasio, hiciste pesas, no. No viene porque trabajaste más, no. Esos no son los caminos para la fe. Hay que escuchar la palabra, hay que poner la palabra, hay que creer la palabra. Hermano, ponga adoración en su auto todo el día, en su casa todo el día. En mi casa la adoración hasta las 3 de la mañana, a las 4 usted entra y está escuchando. Tenemos allí un radiecito, eso que tú le hablas, ¡hey! Habla. Y él habla. ¡Hey! Ponme música cristiana, 24 hours. Todo tiempo, bajito, 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 bajito. Yo no le dejo espacio a ningún demonio que se pasee por la sala. Yo no le doy espacio a ningún demonito de eso que ande por la casa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo sus oídos le van a estar rechinchando con la adoración. Yo no permito que por los ojos míos entre algo que viene a hacerme daño, ver cosas que no me convienen. A veces yo y mi esposa estamos viendo una película. ¿Y qué hacemos cuando viene una escena que no queremos ver? Aquella que nos encantaba ver. No le voy a entrar en detalle. Paso. Y si viene de nuevo, ya quito, no me conviene esta película porque yo sé el punto y el origen de esta película. Es muy importante que usted tenga esa definición, que usted sepa entender esto. Es muy importante porque esto te va a ayudar a ti a que tus ojos y tus oídos no escuchen lo que no deben escuchar. Para que haya fe, para que tu corazón sea un corazón moldeado por Dios y no por el mundo. Y hoy en día más, que todo lo que está viniendo directamente desde el buró de Satanás, para adoctrinar a las personas, a los niños, para cambiar el corazón de las personas, para hacernos creer muchas cosas que no son verdad. Y cuando llegue ese tiempo, el Señor nos dijo, ceñíos vuestros cuerpos porque cerca está el final. Y este es el tiempo. Está llegando el tiempo donde el padre se levanta contra el hijo, donde el hijo se levanta contra el padre, donde la verdad está siendo escondida para darle fruto y felicidad a la mentira. Donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Está llegando el tiempo, lo estamos viendo cada día, donde quieren estancar, retener la verdad, someterla, encerrarla, para que la mentira y toda la contaminación que hay del cielo pueda destruir a las personas que todavía le prestan los oídos. No permita, porque Satanás te vende. Y si tú le compras, eres solamente tú el culpable. Ay, pastor, pero es que cuando yo llego de la casa, yo llego cansado, yo estiro mis pies y yo pongo aquel cajón del diablo, el televisor, y me pongo a mirarlo y a ver las noticias, a ver lo que pasa. Hermano, ¿sabe lo que pasa? Que mucho de lo que usted escucha ahí lo quiere creer, y cuando usted viene aquí y lee esto, no lo cree. Eso nos pasa. Creemos las noticias que estamos escuchando, pero no creemos la noticia que ya fue escrita, de la cual depende mi vida y mi felicidad. Porque esto no fue escrito para el impío. Esto no fue escrito para una persona que desobedece a Dios. Esto no fue escrito para aquel que no quiere saber de Dios. Esto fue escrito para los que aman a Dios, para los que buscan su venida, para los que quieren ir al Padre en esa resurrección eterna. Esto fue escrito como palabras de guía. ¿Qué es la Biblia? Bueno, hay 2 libros aquí. El antiguo pacto, el nuevo pacto. ¿Qué habla el antiguo pacto? El trato de Dios con su pueblo, con Israel. El trato de Dios con aquellas personas que amaba. ¿Y qué habla el Nuevo Testamento? Bueno, de Jesús, de la gracia y de la fe.
Por eso es muy importante que nosotros los que somos hijos de la gracia, entendamos esta palabra hoy. Para que no andes por ahí comiéndote las uñas, no andes por ahí desesperado, sino que andes por ahí con la frente en alto y creyendo que la palabra que el Señor tiene para tu vida se manifestará en tu vida. Si el enemigo sabe que con una mentira te somete, si el enemigo sabe que con una mentira crea frustración en tu corazón, él te va a mandar más mentiras. Y mientras más te mande y mientras más tú le creas, más te separas de la verdad. Pero la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y esta os hará libre. ¿Por qué hay muchos cristianos presos todavía? Porque no han conocido la verdad. Porque que usted esté ahí sentado hoy no está diciendo que usted conoce la verdad. Te voy a dar donde te duele ahora. Usted puede decir, yo amo a Dios. ¿Cuántas almas le has traído el Señor? ¿A quién le ha salido a predicar la palabra? Ayer fuimos a predicar, el viernes. ¿Quiénes usted cree que estaban predicando la palabra? Mi esposa, yo y la hermana Rosa. Y la hermana Marta. Y a veces, casi siempre está la hermana Julia. Ayer no pudo ir, se le presentó un problema. Pero siempre son las mismas personas. Usted no puede decir, yo amo a Dios, yo quiero salvación, pero usted no tiene obras. Usted tiene que tener obras. Usted tiene que demostrar ese amor al Señor. No solamente es venir el domingo, es salir a las calles, porque lo que ama a Jesús son las almas. Jesús nos ve todas las mañanas aquí sentados, bonitos, perfumados, engalanados, pero lo que hacemos después o no hacemos es lo que le preocupa a Él. Entonces tenemos que entender eso. Ahorita la pastora hablando de la ofrenda y el diezmo. Porque suena bonito decir, usted tiene un penny, aunque sea un penny, mire, yo no acepto eso. Porque yo veo cristianos que van a ir al counter del pobre a jugar la bolita. Yo lo veo. Y se juegan 10, 15, 20, 30 dólares, 50 dólares tratando de ser ricos cuando ya ellos lo son y no lo saben. Escuche esto. Y se gastan allí en el diablo 100 dólares, pero no son capaces de darle un peso al Señor. Entonces vienen con un peso. Y yo no estoy pidiendo dinero, escuche bien. Pero esto es algo que el Espíritu Santo te tiene a hablar. Escucha bien. El que da un peso no pone el nombre. El que da 5 pesos no pone el nombre muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo contrista. Y siente en su interior que está mal, pero no quiere poner el nombre para que no piensen que fue él que lo dio. Y yo no te estoy pidiendo un peso. Dios se ocupa de pagar esto y sobra. Pero ayer mismo, por ejemplo, yo mandé 190,000 pesos para Cuba. Para los pastores en Cuba. Y no se pueden mandar con un peso ni 5 pesos. ¿Y saben por qué mandé ese dinero? Porque gracias a aquellos que han creído la palabra y que son espléndidos, no son tacaños con el Señor, no son místicos con el Señor, hay abundante cosecha en casa. Y son contados con la mano, pero le han creído a Dios. Y como ellos le han creído a Dios, Dios ha sido bueno con ellos. Entonces yo no puedo mentirte. En otro lugar te lo van a decir, aunque sea un pesito. Yo no vengo con migajas delante de un Dios tan grande. No vengo con migajas delante de un Dios tan grande. Cuando le voy a decir algo personal. Cuando yo he tenido que diezmarle al Señor y mi diezmo lo he visto bajito, me he sentido ridículo. Y digo, bueno, pero es lo que tengo. Es el diezmo de esta semana. Mire esto. Pero llega ya tanto eso que es un escenario en mi vida, que lo aplico tanto en mi vida, que cuando yo he sentido que mi diezmo es bajito, me siento como que, no sé, no llego a la altura todavía, Señor. Y he tratado de poner algo más. Porque es algo ya entre yo y el Señor. No se presenten nunca delante de un rey con las manos vacías. Y le voy a decir algo, esto no es para el hombre. Ayer leí un comentario de una persona en Facebook diciéndole, no le dé nada en las iglesias, no dé diezmo, no dé ofrenda. El dinero que va a dar, haga díselo a los pobres. Mentira del diablo. Si usted lo agarra, usted lo va a hacer un día, pero no lo va a hacer un ejercicio en su vida. No lo va a hacer. Y qué hermoso, no demos nada. Vayámonos a adorar al parque. Así te dicen mucho. Oye, si adoramos abajo un árbol, adoramos abajo un árbol. Y ese es el primero que viene. El primer día no viene más. Pastor, pero en esta iglesia, yo he tenido hermanos que entran aquí y dicen, en esta iglesia hay que adorar a Dios. Tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer vigilia. Oh, hermana, vigilia. Vamos a empezar con la vigilia. Llegó la primera, casi llegó a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no la viste más. Empujó, pero después no se sometió. Entonces así pasa muchas veces. Démosle a Dios siempre lo mejor. Yo no puedo venir delante de Dios, bendice la iglesia, si la iglesia no bendice el reino. Yo no puedo pedirle a Dios algo por lo cual yo no he sembrado. Porque la Biblia me dice que aquello lo que yo siembre, eso cosecharé. Aquello que recibió el hombre fue la casa que hizo.
Ahora, cuando yo me alineo con la palabra, cuando yo me ajusto a la palabra, cuando yo le soy fiel a Dios, cuando yo me sacrifico por el evangelio, cuando yo trasnocho en las madrugadas tratando de hacer las cosas, cuando yo vengo y me esfuerzo, cuando el pastor dice, hace falta poner 5 ventiladores aquí, yo estoy ahí, pastor, yo lo voy a poner. No, el pastor no es el que tiene que venir. Cuando yo hago lo que el reino exige de mí, yo tengo, escuche bien, el derecho legal de venir delante del trono de Dios como hijo y decirle, Señor, bendice mi economía. Porque tú sabes que no la quiero para mí, la quiero para aquellos que están necesitados. Señor, bendice a mis hijos. Tienes poder legal, escucha bien. Tú no puedes venir delante de Dios con nada y decirle, bendice, bendice. Pero si tú eres el primero que no manifiestas esa palabra, pero cuando tú lo haces y lo aplicas y lo vives, tienes derecho legal delante de Dios. Satanás no tiene caso, mira, abajo el brazo, para ir delante del tribunal de Dios diciendo, aquí tengo el informe de ese hombre. No puedes bendecirlo. ¿Por qué? Porque no creen tu palabra. Hace años un hombre me dijo, cuando tú quieras saber la fe de la iglesia, mira las finanzas. Yo siempre he creído que quien provee mi vida es el Señor. Y no quiero nunca, ni que por mi mente pase un pensamiento diferente. Porque yo sé cómo Dios bendice. Y no lo hace bien, lo hace a sobremanera. No lo hace abundante, lo hace sobreabundante. Cuando Dios nos entregó aquella casa, ¿te acuerdas, mi amor? La palabra del profeta fue, la casa que Dios tiene preparada para ti, tú no te la imaginas. Y yo estaba a punto de perder la que estaba viviendo. A punto que en cualquier momento llegaba el Cherry y me ponía un sticker que dice, para afuera, para la calle, como la canción. No tenía dónde vivir. Me acuerdo que fuimos a Cuba y alguien me dijo, tú vas a ir a Cuba y si cuando vienes no tienes casa. Bueno, hijo, yo tengo que ir a Cuba. Y de pronto un día, sin una casa, Dios me sorprende con 2 casas. De verdad que yo nunca me lo había imaginado. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre te va a sorprender. Porque yo mis 5 años pensando, confiando en fe, adorando a Dios, siguiéndole a Dios, buscando la presencia de Dios, honrando a Dios, bendiciendo la obra, trabajando con el Señor todo el tiempo. Hermano, eso no fue por gusto. Dios es fiel. Dios es fiel. Y así Él te demuestra la fidelidad. Seamos fieles con el Señor. Seamos fieles con el Señor. Por eso en medio de la tormenta vas a tener paz. En medio de una necesidad que llegue vas a tener tranquilidad. Porque tú sabes que Dios no te va a dejar abandonado. Por eso Dios quiere que la iglesia ande en victoria. Pero ¿cómo una iglesia anda en victoria? Cuando le crea a Dios. Créala a Dios. Mira, en vano estamos aquí si no creemos lo que está escrito aquí. En vano estamos aquí si cuando entramos por esa puerta no entramos pensando que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados. En vano estamos haciéndolo. Confíe en su Dios. Pero aplique lo que la palabra de Dios quiere que apliquemos a nuestra vida. Léete siempre esa palabra que está en Josué capítulo 1. Ahí en el verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito. Y harás conforme a lo que en él está escrito. Y entonces todas las cosas te saldrán bien. Si eso no se aparta de tu vida y tú haces conforme a lo que aquí está escrito, hermano, sí o sí, tu vida va a ser diferente. Por eso quiero transmitir esto a ti en esta mañana. Muchas veces tomamos la vida cristiana con suavidad, con dejadez, con paciencia. Y te voy a decir algo. Construye tu fe, porque tu felicidad depende de ella, de tu fe. El enemigo quiere atacar tu fe. ¿Cómo la ataca? Con la duda. Con la duda. Siempre que hay duda, automáticamente se cancela la fe. Muchas veces te encuentras con algunos cristianos y te voy a decir, el crecimiento espiritual es un resultado de la fe. Cuando no hay fe, no hay crecimiento espiritual. Te encuentras con unos cristianos, escucha bien, y no vine a hablar más de los cristianos, vine a hablar de una realidad. Salieron de una iglesia grande porque allí no eran atendidos, porque allí el pastor no se acercaba a ellos. Salieron de una iglesia grande porque no había un acercamiento, no había un trato personal con ellos. Entonces buscaron una iglesia pequeña donde el pastor se les acerque, donde el pastor se les pegue, donde los líderes los guíen.
Y entonces a partir de ese momento el pastor es un metido, es un chismoso, no puede hacer esto en mi vida porque el pastor se está metiendo en mi vida. Entonces allá no te atendían, saliste corriendo a un lugar donde sí te atienden y el problema no estaba allá, el problema no estaba aquí, el problema estaba aquí. Quien no es fiel en un lugar no es fiel en otro. Entienda eso. Cuando no construimos una relación sólida con nuestro Creador y usamos materiales malos, nuestro castillo se desbarata. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza. Es lo que sucede. ¿Por qué no hay felicidad? Porque no hay materiales. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay gozo? Porque no hay materiales en nuestras vidas. No hay seguridad, no hay fe. No hay constancia en nuestras vidas. Cuando usted lee la palabra, la Biblia me dice a mí que Eva en el libro de Génesis fue tentada en el huerto. Pero creo que en Lucas, la Biblia me dice a mí que Jesús fue tentado en el desierto. Cuando usted lee la palabra en el libro de Génesis, la Biblia me dice a mí que Eva dialogó con la serpiente. Pero cuando usted lee la palabra en Lucas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, la Biblia me dice a mí que nunca Jesús dialogó con Satanás. Cuando usted lee la palabra en el libro de Génesis, usted puede entender y leer cómo Eva escuchó las justificaciones de la serpiente. Pero cuando usted lee la palabra en el libro de Lucas, allí donde Jesús fue tentado en el desierto, la Biblia me dice a mí que Jesús no escuchó las justificaciones de Satanás, sino que respondió con la verdad. Muchas veces nos pasa como Eva. Escuchamos al enemigo. ¿Y por qué le permitimos escuchar? Porque no tenemos la verdad. Porque no tenemos la verdad. Las veces que Satanás se acercó a Jesús para decirle algo, Jesús le decía, escrito está. Es decir, ya Dios destinó mi vida. Ya Dios señaló mi camino. No eres tú, Satanás. Por eso cuando el enemigo viene y toca la puerta de tu casa y te diga, el vecino viene y te dice, oye vecino, guarda pan porque viene problemas de hambruna para este país. Oye vecino, mire, no guarde nada, viva normal y esperen al Señor. No se vuelva loco porque lo que va a guardar lo va a tener que consumir. Lo peor que usted hace es volverse loco. Y mire, cuando viene una crisis, usted puede guardar 300 latas, que las 300 latas se las va a comer. Pero no solo se las va a comer, cuando vea a otro que no tiene, las va a distribuir. Viene el huracán y nos vamos como locos al centro comercial a acaparar un palo de agua y dejamos a 100 viejitos sin agua. Agarre un par de cajas y váyase. Confía en su Dios. Cuando venía el huracán, yo, mi esposa, mis hijos, le vamos a dar una vuelta a la cuadra esta. Y vamos a comenzar a orar. Eso fue hace como 3 años. Y comenzamos a orar y a orar a las 7 de la mañana alrededor de la cuadra, declarando que no iba a haber viento, lluvia que tocara ninguna casa, no la mía, ninguna casa de ese lugar. Y al otro día se levanta la vecina que tengo al lado, que siempre nos ha tenido su cosita contra nosotros. Y viene y se me acerca, oiga vecino, gracias. Y le dije, ¿por qué? Porque los vimos orando. Gracias por orar por las casas. Gracias por orar por la comunidad. Gracias por orar por los vecinos. Gracias, gracias, gracias. Mientras aquellos estaban en las casas temblando con miedo, tapa ventana, tapa aquí, nosotros estábamos orando, intercediendo, creyéndole a Dios. Porque para eso fuimos creados. ¿Y qué transmitimos al corazón de Dios? Seguridad. Pasó el huracán y no sucedió nada. Por eso Dios nos quiere diferente. Nadie puede levantar la mano de un caído cuando ese necesita ser levantado también. Dios te levantó y te puso como estaca. Sembró la palabra dentro de ti para que tú levantes las manos cada día, para que tú endereces las rodillas paralizadas de aquellos que no caminan porque no tienen fe. Dios te levantó para darles ánimo, para decirle hacia adelante. Pero el colmo es que nosotros tengamos que ser ayudados por aquellos que no tienen fe ni conocen la palabra. Libro de Esther. La Biblia dice que Amán era un hombre rico. ¿Se acuerdan de Amán? Aquel hombre que estaba en la corte del rey, pero que detestaba a aquel judío llamado Mardoqueo. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Amán era un hombre rico. Pero Amán tenía un problema contra los judíos. No quería a los judíos. Quería desaparecer a los judíos, especialmente a aquel Mardoqueo, que dice la palabra que se sentaba a las puertas del palacio.
Y la palabra especifica algo muy importante en la conducta y en la vida de este hombre. Dice que ni se movía ni hacía nada en aquel lugar. Solamente estaba ahí. Ahí. Solamente estaba ahí. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia dice que la reina Esther invitó al rey y a Amán a su casa para un banquete. Y Amán salió contento. Me invitó la reina. Escuche esto. Para un banquete. Me invitó a la reina para tremenda fiesta. Y cuando llegó a su casa, llamó a su mujer, llamó a sus criados y empezó a enseñarle los tesoros. Empezó a enseñarle las riquezas que él tenía. Escuche esto. Empezó a decirles cómo el rey lo había bendecido con tanta riqueza, cómo el rey lo había bendecido, cómo tenía tantos hijos. Empezó a abrirle sus tesoros y a alabarse él mismo, a darle gracias al rey por todo lo que le había entregado. Era un hombre rico sin necesidad ninguna, sin necesidad de meterse en ningún problema. Y mira lo que dice Esther capítulo 5 verso 13. Y esto fue de boca de Amán. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es decir, Amán lo tenía todo para ser feliz. Y dice que nada de eso le servía cada vez que él miraba y veía al judío Mardoqueo en la puerta del rey. Pero la Biblia especifica que aquel hombre, Mardoqueo, aquel judío, ni se movía de aquel lugar, ni se levantaba de aquel lugar. Y Amán quería ahorcar a Mardoqueo. Y sin embargo, la misma horca que preparó para Mardoqueo fue la horca que entró en su cuello. Un hombre que lo tenía todo para ser supuestamente feliz. ¿Y qué me lleva a entender esto? Que muchas veces nosotros como cristianos lo tenemos todo y estamos bendecidos. Tenemos casa, tenemos hijos, tenemos salud, estamos sanos. Muchas veces lo tenemos todo para andar contentos en el mundo. Y andamos cabizbajos, andamos con preocupaciones, andamos con frustraciones. Y permitimos entonces que otras personas que muchas veces están cerca de nosotros nos roben esa paz. Que no te están robando nada, simplemente que no hay nada en ti. Y como no hay paz en ti, se manifiesta lo oscuro, lo vil, lo menospreciado. Y permiten entonces que esa tranquilidad también sea quitada, incluso muchas veces hasta el ministerio. Lo tenías todo, lo tienes todo. ¿Por qué te preocupas por las personas que no te tratan? ¿Por qué te preocupas por las personas que no se acercan a ti? ¿Por qué te preocupas por las personas que tú ves como enemigos y no lo son? Ni se movía, ni se levantaba de aquel lugar, dice la palabra. Y quiero decirte algo. Yo ahora me bajo de este lugar y yo puedo atarle las pies a mi esposa. Yo puedo atarle las manos a mi esposa. Yo puedo inmovilizar a mi esposa, pero hay algo que yo no puedo hacer en ella. Hay algo que el enemigo no puede hacer en tu vida, es controlar tus pensamientos. Él podrá atarte las manos, él podrá atarte los pies, él podrá atarte hasta la boca, pero no puede controlar tus pensamientos. Todo lo puede hacer quizás, menos tu manera de pensar y de ver las cosas. Por eso tú puedes estar viendo situaciones en la calle, pero como tú las veas y como tú las creas, así influirán en tu vida. Por eso tú puedes ver necesidad en la calle, pero como tú la creas que esto por necesidad puede llegar a tu vida, así la vas a manifestar en tu vida. Por eso hoy Dios te está diciendo, y escucha bien, que es muy importante entender que la felicidad depende de ti. Que la palabra, si tú no la crees, si tú no la traes a tu vida, no la puedes aplicar. Nosotros no estamos aquí para ser un eco del mundo, sino para ser un eco del cielo. Para andar por el mundo con pisadas seguras. ¿Usted cree que a David le fue fácil esconderse en la cueva o ir por los montes cuando sabía que Saúl y todo un ejército estaba detrás de él? No le fue fácil. ¿Usted cree que a Jesús le fue fácil quedarse solo? ¿Usted cree que a Jesús le fue fácil sentirse en soledad, entrar allí al monte aquel? Al monte de los olivos, llorar desesperadamente y ver que cuando sale, ni aun aquellos dos que había llevado con él para que lo apoyaran en oración, lo estaban haciendo. Dice que los vio durmiendo y dice, de nuevo dormido. ¿Saben lo que pasa? Que no va a ser fácil. No fue fácil para David, no fue fácil para Jesús. No va a ser fácil para ti. Pero como dijo la pastora al principio, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Necesitas confiar en tu Señor.
Necesitas confiar en tu Señor. Si hoy no tienes empleo, confía en el Señor, ya vendrá uno mejor. Confía en el Señor. Dios va a abrir una puerta, pero tú séle fiel a Dios. Deja que Él guíe tu vida. Dios nunca guiará la vida de un rebelde. Dios nunca guiará la vida de un desobediente. Porque hasta que ese espíritu de rebeldía o de desobediencia no se aparte, la santidad no puede tocar. Escucha bien. No puede tocar. No lo puede hacer. Señor, trabaja en mí. Sí, es la oración correcta. Cámbiame, es la oración correcta. Transfórmame, es la oración correcta. Porque después que Él trabaje en ti, después que Él te cambie y después que Él te transforme, si tú te dejas, es cuando Él puede trabajar en ti. Es cuando Él puede abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Es cuando Él puede traer paz a tu corazón. Es cuando Él puede poner seguridad en tu vida. Y entonces vas a ser ese cristiano que no camina con inseguridad, sino con seguridad. Que no camina con tristeza, sino con paz. Paz, gozo, mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo es lo que el Señor busca ver en nosotros. El fruto del Espíritu Santo. Y son como 9. Hay más. Pero la Biblia te menciona esos 9. Hermano, vienen tiempos difíciles. Lee palabra. Come palabra. Desayuna palabra. Almuerza palabra. Come palabra. Porque podrás tener un buen empleo. Escucha bien. Podrás tener un buen empleo. Pero eso no quiere decir que tienes una buena felicidad. La felicidad del hombre no radica en los bienes materiales. Nunca ha pasado. Nunca ha sucedido. Y no va a suceder en nuestras vidas. La felicidad, la llenura, la completitud del hombre radica en su relación con Dios. Lo único, mira, termino con esto. Dios te diseñó. ¿Tú crees que Dios te diseñó? La Biblia dice que somos imagen y semejanza de ese Dios. Y cuando Dios te diseñó es como un combo. Te diseñó y se aseguró que tu felicidad solo dependiera de Él. No dijo, lo voy a diseñar y los bienes materiales o sus habilidades físicas serán las que lo harán feliz. No. Lo voy a diseñar para cuando tenga un acercamiento a mí, para cuando esté cerca de mí, para cuando me sirva a mí, encuentre la felicidad, encuentre el emprendimiento, encuentre esa paz. No hay paz fuera de los brazos del Señor. No hay tranquilidad fuera de los brazos del Señor. Hay quien le pide, y después que tiene todo eso le robó la poca paz que tenía. Ya no tiene tiempo. Y yo he escuchado de hombres que hoy han sido bendecidos financieramente decir estas palabras. Antes lo tenía todo, no teniendo nada. Y hoy que lo tengo todo, no tengo nada. ¿Por qué? Porque antes tenían tiempo para el Señor. Antes tenían momentos con el Señor. Antes tenían esa relación con el Señor. Y aunque no tenían dinero, tenían paz, tenían gozo, tenían tranquilidad. Y Dios siempre suplía. Y Dios siempre llegaba a sus vidas. Y veían cómo Dios los guiaba. Y un día comenzó a crecer el negocio. Comenzaron a crecer las finanzas. Comenzaron a crecer los problemas a su alrededor también. Y perdió la paz y el gozo. Hoy tiene dinero, no tiene paz. Hoy tiene dinero, no tiene seguridad. Hoy tiene dinero, no tiene felicidad. Entonces todo eso fue creado para un mundo sin relación con Dios. Un cristiano, una persona con relación con Dios, no necesita lo que el mundo necesita. Necesita una relación con Dios. Busca esa paz. No hay nada peor que tú ser portador de un reino tan grande y tan maravilloso y tu vida muestre lo contrario. Y el mundo cada día va a exigir más de ti. Y si cada día tú no te metes más con el Señor, perecerás, caerás y solamente serás un recuerdo de lo que un día fuiste. Nunca lo olvides. Cada día, hija, tú, yo, él, todos nosotros tenemos, escucha bien, el poder de pintar nuestro entorno del color de Dios, no del color del mundo. La decisión es tuya. Matarte trabajando no va a resolver tu problema. ¿Sabes lo que te va a hacer?
separar de tu familia, robarte la paz, porque fue diseñado por Satanás para que la paz y la tranquilidad no llegue a tu vida. Por eso siempre pídele al Señor, Señor, seas tú quien abre la puerta, seas tú quien me pone el camino, seas tú quien pone las personas correctas a mi lado. Es mejor tener 3, pero verdaderos, a tu lado, que no tener 100 que no estén a tu lado cuando tú los necesitas. Es mejor confiar en una persona que te ama y que tú sabes que no te va a traicionar, que tener muchos que no te aman y te van a traicionar. Cantidad nunca ha hablado de calidad. Por eso recuérdalo, en estos tiempos es mejor estar solo que mal acompañado. Y solo nunca vas a estar. A Juan el Bautista dice la Biblia que vivía en el desierto. ¿Y usted cree que Juan estaba solo? Juan estaba con el Señor todo el tiempo. El hombre que está con Dios no ve soledad. Nosotros los pastores, si no nos apoyamos en eso y si no lo creemos, nos destruimos. Porque la vida pastoral es una vida de soledad. Usted nos ve hoy aquí, pero cuando nosotros nos bajemos de aquí en 5 minutos, cuando usted se marche a su casa y nosotros nos marchemos a nuestra casa, a nosotros nadie nos visita. A nosotros nadie nos lleva. A nosotros nadie nos trae. No crea que cuando nosotros bajamos de aquí nos subimos en otro escenario. No, la vida pastoral es una vida de sacrificio. Es una vida de entrega. Y muchas veces, escucha bien, no nos relacionamos ni nos metemos en casa de nadie para no perder esa relación. Porque cuando hay mucha relación, se pierde la honra y el respeto. Por eso hay que sacrificar esa relación social cuando Dios te llama. Nunca lo olvides. Es un sacrificio en este mundo, pero es una dádiva inmensa en el cielo que te esperará. No te preocupes. Hace tiempo le enseñé a la iglesia algo. Tomé una cinta, la pinté. Y tomé otra cinta y le pinté un comienzo, pero nunca un final. Y le dije, usted ve esta cinta con un comienzo y con un final. Esta es la vida aquí en la tierra. Pero usted ve esta otra y le hice el rollo así, que no tiene final. Es la vida que te espera a ti en el cielo, al lado del Padre. No sacrifiques la eternidad por algo que no tiene valor. Dios espera más de ti. Dios espera más de ti. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar.